Rodolfo Herrera Charolet, director de ePrensa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, pues estamos aquí en Cholula, precisamente en donde todavía la incertidumbre nos tiene pendientes al saber qué resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a la elección de la presidenta municipal, eh, ya sea que se ratifique o que haya algún cambio. Bueno, estamos en la expectativa y ya estamos a horas o unos cuantos días, ya no puede pasar más del día 10, o sea, de mañana, más o menos. Y bueno, pues ya es la última instancia que tiene pues el grupo inconforme este, para pues de la impugnación. Por lo pronto, ya sea que se ratifique el triunfo de Morena a través de Tonantzin Fernández Díaz, o ya haya otra determinación, bueno, pues será ya en breve y acabará la inquietud y precisamente la incertidumbre que prevalece en el círculo rojo. Hay que decirlo con toda franqueza, la población no le importa mucho quién quede, o sea, es muy apática. En San Pedro Cholula no son tan apasionados como otros municipios donde se desata la violencia. Aquí son muy tranquilos, están esperando nada más, están pendientes, pero no están preocupados. Están acostumbrados a tener todo tipo de gobiernos, entonces como que ya hicieron el cuero grueso, como dicen, y simplemente saben que hay una autoridad en ese momento y es la que tiene que gobernar. Entonces, en esa dinámica nos encontramos. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección, como ya todos saben, de Ayotosco, y bueno, ya van 6 municipios poblanos que van a tener elecciones extraordinarias, y será el Congreso quien determine precisamente quiénes serán los alcaldes durante 9 meses, en lo que dura la organización de la nueva elección. Se eligen y posteriormente lo que se tiene que hacer precisamente es la transmisión del poder a un nuevo gobierno municipal electo democráticamente. Pero bueno, por lo menos 9 meses será una decisión del Congreso de quien determina, en este caso, las riendas del municipio en donde habrá elecciones. Y bueno, ratificó también el día de ayer el Tribunal Tlahuapan, le llaman Santa Rita Tlahuapan, pero el municipio se llama Tlahuapan, la cabecera es Santa Rita Tlahuapan, y en el caso de Tepeojuma, que son los dos municipios donde se había impugnado, pero en este caso se ratificaron los triunfos. Y bueno, finalmente los partidos políticos tienen el derecho y los candidatos de impugnar las elecciones que consideran violados sus derechos, pero pues una cosa es que funcione y otra cosa es que se ratifique, ¿no? Entonces, en esas dinámicas nos encontramos ya en el proceso electoral, que se judicializan los procesos, precisamente por las inconformidades naturales que existen hacia el interior. Afortunadamente, el caso de Cholula, Tepeojuma, Santa Rita, no ha habido violencia, ha habido, pues sí, cierta tranquilidad en cuanto al desarrollo de la actividad. No así en otras entidades donde existe violencia, en donde pues la voz que predomina es las balas, ¿no? Como en el caso de reciente de Chilpancingo, donde asesinaron al alcalde electo y bueno, ya en funciones, unos cuantos días de haber tomado posesión, fue asesinado, fue decapitado. O sea, terrible, una persona joven de 41 años de edad que pierde la vida en manos de la delincuencia. Es obvio que es un crimen organizado, no a cualquiera lo decapitan y lo exhiben. O sea, hay un mensaje ahí, sin duda, que se tiene que atender. Pero ese tipo de violencia es inadmisible. Afortunadamente en Puebla no tenemos esos problemas tan graves. Sí hay decapitados, sí hay violencia, pero aún está dentro del círculo
cercano de la gente que se dedica a esto, no en contra de las autoridades establecidas. Eso ya es pues un aliciente, digamos, de los males el menos peor. Tú estarás de acuerdo que la violencia como forma de dirimir de las diferencias pues no es aceptable. Pero bueno, la violencia interna de los grupos cárteles pues es otro tipo de violencia, es una violencia que tiene que ver con pues la supremacía y la fortaleza de estos grupos hacia el interior de su organización y sobre todo de las plazas que quieren dominar. Entonces es un concepto muy distinto a la violencia política. En cuanto a violencia política en Puebla, podemos recordar precisamente el asesinato de algunos presidentes, en este caso candidatos, el regidor electo de Izúcar de Matamoros, del Partido Verde Ecologista, y algunas otras personalidades que sí se puede catalogar como tal, como una violencia, pero tiene que ver con otro esquema, no con el aspecto electoral. Son políticos, pero posiblemente, y hay que decirlo tan cautelosamente, que este tipo de crímenes tienen que ser investigados si es por asunto político o por la actividad personal de cada una de esas personas que fueron ultimadas. Y bueno, en cuanto a violencia, que es el segundo tema que estamos tratando hoy, Puebla está dejando ya este mes de ser top 10 de violencia, de crímenes pues impunes, y en este caso la mayoría de ellos. Y bueno, la violencia que prevalece en la entidad ha ido disminuyendo, bajó un 4% el índice en este caso de delincuencia en Puebla. Los homicidios dolosos bajaron en septiembre, afortunadamente, no obstante que hubo muchos casos, estamos hablando de 7 en Zabaleta, 20 y tantos cadáveres encontrados en la entidad durante todo el mes. Es menor el porcentaje a meses anteriores, que estábamos ya colocados en los primeros lugares a nivel nacional. Entonces, esta semana que pasó, afortunadamente, y hay que también comentarlo, casi la podemos decir que la brincamos, ¿no? La primera semana de octubre, muy bajos los índices de siniestralidad, homicidios. Bueno, el más reciente fue el delincuente que fue abatido en Zabaleta. Hay 2 delincuentes, como sabrán los amigos que nos escuchan, y ya los medios lo registraron. Pues 2 delincuentes trataron de asaltar, como lo hacen, a un cuentaviente que llevaba escolta. El escolta se defiende la causa, es herido en el forcejeo y es muerto uno de los delincuentes. El otro escapa y en un auto rojo, como se maneja ya en los medios, y finalmente pues no logran su cometido. Entonces, esto habla precisamente pero de un tipo de homicidio que tiene que ver con asalto. Así es. Fíjate que acabas de decir algo muy importante. Ahora los ajustes de cuentas se disfrazan de asaltos, como ha sucedido en la zona de Lomas de Angelópolis, como últimamente está sucediendo en Zabaleta. Qué pena que esté pasando esto, especialmente también en algunos que no se han denunciado o se han acallado ahí por la zona de los centros comerciales de Angelópolis. En fin, los ajustes de cuentas se están disfrazando de asaltos, Rodolfo, la verdad, la verdad. Oye, por cierto, te están enviando saludos. Sí, el equipo barredora pues el Mencho, bueno, este tipo de enfrentamiento de los chapitos contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. Son 2 cárteles que se disputan las zonas, en este caso pues traen este tipo de problemas. Bueno, pues es natural que el equipo barredora o el comando que pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación esté haciendo lo suyo, su trabajo que tiene que hacer,
Y bueno, pues por eso tenemos ese problema. Pero bueno, independientemente de este tipo de problemas que es crimen organizado, hay que saber distinguir qué tipo de delincuencia nos está ocurriendo en la entidad. Esta semana únicamente 2 cadáveres fueron encontrados, que fueron ultimados y fueron torturados, o sea, todo el esquema que tiene que ver con la delincuencia organizada. De hecho, el gallero que fue encontrado, el empresario gallero que fue asesinado, bueno, hay un video en donde dice que se dedica al huachicol, tiene relaciones, en fin, está ligado, digamos, su ejecución a ese tipo de crímenes. Y hay otros, como en el caso del asalto, como en el caso del jovencito de 14 años que llevaba un auto Camaro en la Federal, bueno, ahora se llama Forjadores de Puebla, que fue asesinado ahí en San Pedro Cholula, más bien aquí en San Pedro Cholula. Ese tipo de ilícitos pues tienen que ver precisamente con otro tipo de problemas. Por ejemplo, en este caso se presume que haya sido un problema de vial o que querían robar el auto y solamente pues un papá irresponsable le pone a un hijo de 14 años un auto de este tipo. Primero que es sujeto a la codicia, al asalto, y otra la edad de 14 años contra ante la delincuencia que existe, ¿no? Entonces, la pericia, en fin, muchas cosas que pueden escapar. Pues es un tema que debemos ir desmenuzando poco a poco, Rodolfo. De verdad te agradezco tu colaboración. Y por cierto, te envía saludos Roxana Otalorruchi Madrigal a ti y a tu esposa. Supongo que la conoces porque te está enviando un gran abrazo y un saludo. Gracias, eres muy amable. A Roxana, dale las gracias por el saludo. Ya saben, estamos aquí desde Cholula, el ombligo, Choluteca, le digo yo, pero de aquí es la ventana hacia el mundo. Aquí vemos lo que está pasando en el Estado. Me ha preocupado en este momento lo más importante que es sobre la seguridad, sobre qué está pasando en Puebla, porque es uno de los temas más importantes para la población. Los asaltos, robos, violaciones, en fin. ¿Qué está ocurriendo con los desaparecidos, con los niños que no encuentran, que desaparecen? Son 3 en Puebla en la última semana. El acoso sexual en las calles. Aquí a 2 cuadras hay un delincuente que se exhibe con las mujeres, no la han podido pescar. Pero tenemos en Cuauhtancingo, San Pedro Cholula, San Andrés, gente que está mal de la cabeza y les gusta exhibirse, ofender la moral pública. Es una falta menor, pero no deja de ser preocupante ese tipo de conductas en la población. Es la parte que me ha preocupado, precisamente, que es la seguridad de las personas. Independientemente que hay un problema más grave también que es la crisis hídrica, que hablaremos la próxima semana sobre la crisis hídrica. Que eso también tiene consecuencias no solamente en Puebla, sino en todo el país. Pero bueno, platicaremos de eso la próxima semana. Rodolfo Herrera Charolet, tenemos una semana director para prepararnos en el tema. Muchas prensa. Gracias. Muy amable. Igualmente, un abrazo a ti, a tu esposa, de parte mía, de parte de Roxana. Y bueno, continuamos en un momento más, después de este corte. Yo soy Adolfo Flores Fragoso. Gracias, Adolfo. Muy amable. Jamendo.com